Lo que vamos a ver ahora mucho con el presidente Trump va a ser que como él va a hacer deportaciones agresivas. ¿Uno cómo podría detectar que un abogado no es bueno? Es que tienes que demostrar 10 años de presencia continua. Pero cuando las personas empiezan este proceso de cancelación, de expulsión, ¿cómo es el proceso? Te cogen, te arrestan, te ponen en detención. Perdona entonces la entrada irregular. Personas que les para la policía y hacen mucho más de lo que es, cogen un abogado criminal, el abogado criminal le dice no te preocupes, paga la fianza, declárate culpable que puedes irte hoy a tu casa, pero nunca les explican que eso afecta a su estatus inmigratorio. Si te recuerdas, durante la primera administración del presidente Trump, las personas estaban haciendo campamentos en la frontera, ¿verdad? Esperando poder entrar. Sí. Con la creación del app CBP One, ahora pueden descargar ese app móvil, llenar la aplicación, hacer la cita y entonces hacer sus arreglos para viajar a la frontera, Sí. creando un poco más de seguridad, porque sabemos que la frontera es traumante, es extremadamente peligroso. De hecho, muchos de los inmigrantes que están cruzando no llegan porque han sido raptados, los asesinan, los matan. Este app es la manera de entrar, porque ahora mismo hay una espera de 8 meses, pero si entras usando el app y tienen esa entrevista, entran por la frontera, les dan un permiso de empleo y un parol de 2 años. Uh-huh. Esa entrada legal les simplifica la vida increíblemente a cualquier inmigrante. ¿Qué tan cierto es que efectivamente como se está usando ese método, ese mecanismo de la aplicación del CBP, cualquier tipo de inmigrante pudiera hacer uso de esa aplicación o hay alguna distinción para que estas personas puedan acceder a esta herramienta? No hay una distinción. De hecho, personas que estén aquí físicamente, que entraron sin el CBP One App, se les da la oportunidad de ellos, pueden salir del país y tienen una oportunidad para poder entrar otra vez con el CBP App. Ah, tienen la otra oportunidad también. Uh-huh. Y ahorita con todo este cambio, digamos, de gobierno, probablemente existiría algún tipo de cambios. De pronto que Donald Trump esté como... Pues, ¿cómo adivinarlos, right? Sí. Sabemos que vienen cambios agresivos, Sí. pero esta es una vía legal por ahora, right? Yo lo que siempre le digo a las consultas que vienen a la oficina es que se valgan de la información, right? Muchos de ellos vienen, pero sabemos que tienen familiares, niños que vienen por detrás, y es extremadamente necesario que entiendan que ahora mismo como está la ley, y esto puede cambiar después, pero ahora mismo como está, las personas que entran por la frontera con el app CBP One tienen parol por 2 años, tienen permiso de empleo rápido, pueden arreglar sus papeles, pero si no lo hacen, se presume que no califican para asilo. Claro, y también es que valioso que estás tocando cómo es el proceso un poco cuando las personas entran por la frontera, pero también ahí en la frontera cuando las personas entran, los oficiales empiezan a clasificar a ciertas personas, les dan el Notice to Appear, pero ese Notice to Appear también, ese documento, hay que entenderlo. Y las personas de repente cuando no lo entienden, probablemente para dar el siguiente paso de formalizar de repente su caso, su cualquier caso, una petición, un asilo político y demás, empieza la confusión. Entonces, ¿qué de repente tú puedes mencionar ahí que la persona necesita tener mucho cuidado para entender qué es lo que le están dando? Muchos de las personas que vienen a mi oficina dicen, bueno, yo puse mi asilo en la frontera y a mí me dieron permiso para quedarme. Uh-huh. Y cuando me enseñan es ese NTA, el Notice to Appear. Uh-huh. Ese es el documento que los pone en corte, ¿verdad? Okay. Cuando reciben ese documento y los dejan salir del centro de detención, no es que le dieron permiso para quedarse. Lo que les dijeron fue, no te vamos a detener porque no eres una amenaza a seguridad nacional. Uh-huh. Y te vamos a dar la oportunidad de defender el reclamo porque el gobierno americano ha decidido que te van a expulsar del país. Sí. Ese es el momento de buscar un abogado.
La página 2 de ese documento dice bien claro, tienen 1 año desde la fecha de entrada para poner un reclamo de asilo. Por favor, hablen con un abogado para llenar su aplicación. Sí. En la frontera, los oficiales les dicen, no te preocupes, no tienes que llenar nada hasta que vayas a corte. Eso es mentira. Claro. Ellos no son abogados. Ustedes no están entrando a una situación amigable donde te quieren ayudar. Ellos son adversarios. Cojan esos documentos, busquen quién se lo traduzca, vayan y hagan una consulta. La mayoría de los abogados inmigratorios son gratis. Y hay información, y no toda la información en las redes es genuina y es auténtica, pero hay suficiente información sobre inmigración verídica que pueden buscar en YouTube, en Facebook, en Instagram, todos los medios que la gente usa. En realidad, la información está ahí, pero también todas las cortes, en su mayoría de inmigración, tienen salas de abogados voluntarios que vienen 1 vez, 2 veces a la semana a dar consultas gratis y decirles dónde están parados. Sí, efectivamente hay como un poco de miedo, más que nada de las personas a acercarse a consultar este tipo de herramientas que tienen desde el punto de vista gratuito. Y si hay un miedo desde luego en ese aspecto, pues obviamente también podría haber como otro miedo a dar el siguiente paso a consultar a los abogados de migración, quizás hasta por los precios. Pero yo siempre soy de decir, es que al fin y al cabo no importan los precios. Lo que usted está de repente por ahí pagando, que lo ve como un gasto, no es un gasto. Simplemente es una inversión y es algo necesario que está construyendo para su futuro. Sí. Y esa es la que la parte de veces no entienden las personas. Yo le digo a mis clientes, contratar a un abogado de inmigración es como comprar un carro, ¿verdad? Entran al país, necesitan un carro para llegar a trabajar. Claro. ¿Verdad? Uno no tiene para un carro cuando entra al país, ¿verdad? Aún personas ciudadanas, residentes que viven aquí tanto tiempo, un carro no es fácil. Pero tienes que hacer el saldo, pagar la mensualidad del carro, porque sin el carro no puedes trabajar. Correcto. Es lo mismo con inmigración. Vayan a un buen abogado, un abogado que tenga una buena reputación. Pregúntele al abogado, ¿cuántos casos tú has ganado? Sí. Aquí hay muchos abogados que dicen, bueno, tienes un 50% de ganar. A nosotros no se nos permite dar porcentajes. Es ilegal, podemos perder nuestra licencia. Cuando hablen con un abogado, pregúntenle, ¿por qué es que tú crees que voy a ganar este caso? Sí. ¿Cuántos casos has ganado tú? ¿Cuán a menudo has ido a corte? Aquí pueden buscar un abogado licenciado. Usted va a Google, pone abogado fulano de tal, número de licencia, y ahí te sale la licencia del abogado desde la misma oficina de licenciatura. Muchas veces, no todos los abogados son buenos, lamentablemente. Okay. Esta es una comunidad muy vulnerable al fraude, muy vulnerable a que se aprovechen de ellos, y es lamentable que tengo que decir que algunos de mis colegas no son los mejores abogados de inmigración. Pero queda en la persona también. Es una inversión, como dices, ¿verdad? Claro. Verificar. Cuando tú mencionas de repente, esta pregunta te la voy a hacer sin el ánimo de repente de hablar de los colegas, porque cada quien de repente pues hace su trabajo o no hace su trabajo, pero uno ¿cómo podría detectar que un abogado no es bueno? Bueno, si el abogado no te está haciendo preguntas, o por ejemplo, vamos a empezar desde el principio, si tú no haces la primera consulta con tu abogado, entonces, ¿para qué vas a contratar a alguien que no conociste? ¿Para qué vas a contratar a alguien con quien solo hablas con su secretaria? Uh-huh. Lo mismo con abogados de inmigración americanos. Hay unos excelentes, pero como hispanos, no queda mejor hablar con un abogado que hable tu lenguaje. Claro. Porque muchas veces eso se pierde en traducción. Claro. Y la persona queda desventajada, ¿verdad? Yo me he enfocado en clientes hispanos porque a mí me gusta escuchar la traducción en corte. Claro. A veces la traducción no es buena. No es exacta. ¿Verdad? No le explican al cliente lo que el juez está diciendo. Y por eso yo me enfoco en los clientes hispanos, porque yo entiendo y muchas veces he objecionado, he parado juicios y he cambiado de intérprete, porque esto es un derecho fundamental, entender los procedimientos inmigratorios. ¿Por qué no le explicas un poco a la audiencia de que efectivamente la representación de un abogado oficialmente es un proceso y el intérprete es otro? Porque sí. El abogado no puede ser intérprete. Exacto, el abogado no puede ser intérprete. Cuando uno entra a la corte inmigratoria, siempre van a ver a un intérprete sentado al lado de la corte o en línea.
Entonces, ese intérprete tiene la obligación de interpretar y traducir todo lo que se dice en corte. Muchas veces, bueno, no muchas veces, aquí en Charlotte hemos tenido una experiencia excelente, la verdad. Los traductores que están en la corte de Charlotte son fenomenales. Pero hay cortes, yo tengo casos alrededor del país y he tenido cortes donde hay intérpretes que no saben hablar español. Claro. Y no saben traducir. Por supuesto. Y no son exactamente lo bilingüe que se necesita para un procedimiento así. Sí. Y si el cliente tiene un abogado que no habla en español, se corren el chance de no entender el proceso. ¿Okay? Encima de eso, los abogados a veces no explican las cosas y ellos tienen la obligación de hacerlo. So, hagan las preguntas. Pregunten, no porque le están pagando dinero significa que no tienes el derecho de hacer preguntas. Yo he tenido consultas donde me dice, bueno, perdón, abogada, pero ¿usted cuántos casos ha ganado? Claro. ¿Verdad? Y yo le digo, bueno, yo he ganado 22 de 24 en los últimos 4 años. Claro. Right? Ahora, yo creo que eso me va a afectar un poquito ahora con la entrada de Trump. Claro. Pero durante la primera administración era difícil. Teníamos que decirle al cliente, mire, lo más probable vamos a perder, pero lo ganamos en apelación, porque cada nivel de corte es diferente. Son diferentes los requisitos, ¿me entiendes? O sea que ustedes podrían de alguna manera tener como digo yo, como un breve pronóstico de un resultado de un caso. Sí. Digamos que puede haber un pronóstico, pero lo que no hemos hablado es qué tipo de procesos. Porque ahorita en estos últimos 3-4 años hubo una exposición mayor a lo que es la solicitud de asilo político. Eso también es una realidad. Y ahorita en este cambio ¿va a seguir justamente también esa solicitud de asilo político en aumento o van a haber otros procesos, más peticiones familiares, otro tipo de ajustes, otro tipo de visas? ¿Cómo ves ese panorama? Hay muchas cosas que se pueden hacer cuando un inmigrante entra y queremos recordar que cuando entran por la frontera necesitan cruzar a los Estados Unidos para poder pedir asilo, ¿verdad? El proceso de asilo tienes que estar físicamente presente en los Estados Unidos, ¿ok? Ese es uno. Si son niños que han entrado, que sus padres no están aquí, entraron solos, eso es negligencia parental en la ley estadounidense, lo que significa que esos niños califican posiblemente para estatus juvenil especial, que muchas personas no saben. Obviamente está la visa T, cuando vienen con alguien que los traficó o de hecho hasta un familiar que le haya pagado y después se convierte en usurero y le empieza a torturar y a perseguir y a amenazar y decir que los va a reportar a inmigración, deben de consultar en cuanto a una visa T. Muchas personas entran y son víctimas de un crimen y no llaman a la policía porque tienen miedo a que lo saquen. Pero tienen que llamar a la policía porque tienen el derecho de poder reportar ese crimen. Y si son víctimas de un crimen enumerado, del cual hay 12, ellos pueden valerse de una visa U, no solo para ellos, pero para la familia que está aquí y para cualquier niño o esposo que esté fuera del país también. Oh, wow, eso es un privilegio. Sí, y la visa U yo siempre digo que es como el perdón de Cristo, es un perdón propiciatorio, es lo único que perdona casi todo, lo único que no perdona es prostitución y tráfico. De resto, la visa U perdona entonces la entrada irregular. Sí, hacemos un perdón y entonces se le perdona esa entrada ilegal. Y adentro cuando la persona de repente ya está y por X o Y razón comete algún tipo de crimen, delito, eso también se podría como tocar con pinzas y aplica también para un perdón y posteriormente aplicar para esta visa. Bueno, sabes, muchos inmigrantes lamentablemente cometen un error, cometen cosas que son ilegales en este país y lo primero que voy a decir es que si vienen a este país a cometer crímenes, bueno, por eso es que las leyes inmigratorias son tan agresivas, ¿verdad? Porque van a venir de un país a otro a hacer mal, entonces, pues lamentablemente, entonces mejor regreses a su país. Claro. Pero muchas veces hay jóvenes especialmente, personas que les para la policía y hacen mucho más de lo que es, cogen un abogado criminal, el abogado criminal le dice, no te preocupes, paga la fianza, declárate culpable que puedes irte hoy a tu casa, pero nunca les explican que eso afecta a su estatus inmigratorio. Claro. So después, queda como antecedente. Cuando quieren arreglar, no pueden por ese crimen. Claro. Y hay una vía de alivio para eso. Eso se llama una Padilla. Okay. ¿Verdad? Una moción Padilla está basada en un inmigrante que estuvo aquí décadas, cometió un crimen, el abogado nunca le dijo nada, lo deportaron y entonces, estaba para deportación y él peleó el caso. So ahora ese caso
usted, si tiene un abogado criminal que no le ha dado las consecuencias inmigratorias, que sencillamente le dijo, declárate culpable para que te vayas a tu casa, ellos pueden demandar, pueden reabrir ese caso y pueden desalojar esa convicción para entonces poder arreglar. Claro. Mira, yo estaba, para poner en contexto un poco a la audiencia, la abogada Sally es especialista en defensa de remoción, desde luego que también tiene la especialidad de poder asistir a otro tipo de casos, desde asilos políticos, remociones, etcétera. Pero háblanos un poquito qué es ese proceso de remoción, como para que la persona más o menos vaya cogiendo las herramientas y cuáles son esas principales razones por las que de repente un inmigrante podría enfrentarse en esta situación. Bueno, lo que vamos a ver ahora mucho con el presidente Trump va a ser que como él va a hacer deportaciones agresivas, estas personas todavía tienen el derecho de un abogado y tienen procedimientos. Por ejemplo, si hay una persona que ha llevado aquí 20 años, ¿verdad? Como hay muchos, hay 11 millones de inmigrantes aquí y solo el 3.1 millones en corte. Ok, 3 millones de personas en la corte. Sí, wow. Y 11 millones de personas dentro del país que no tienen estatus legal. So, vamos a poner que ahora empiezan a atacar esas 11 millones de personas, ¿verdad? Muchas de estas personas han estado aquí toda su vida, tienen hijos, tienen esposos y no han podido arreglar o no han buscado la oportunidad o por X razón siguen siendo ilegal. Te cogen, te arrestan, te ponen en detención. Tienen que reclamar miedo inmediatamente, no puedo regresar a mi país. Pero lo bueno es que para ciertos inmigrantes que ya han llevado tiempo aquí, están casados con alguien que es residente o ciudadana o tienen hijos americanos que han nacido aquí. Y ese proceso se llama cancelación de expulsión. Ok. Solo aplica si estás en corte. So, si nunca te ha parado inmigración, no calificas para ese alivio. Entonces remarco ahí. La persona con esas condiciones que acabaste de mencionar sí podría aplicar para una cancelación de expulsión. Sí. ¿Cuál es la diferencia de repente entre una cancelación de expulsión, que también está relacionado con la defensa de remoción? Sí. Va dentro de ese mismo grupo. Ok, entonces una persona, supongamos que no está en corte y nunca ha estado en corte, lleva muchos años de estar viviendo aquí. ¿No podría tampoco aplicar para esta cancelación de expulsión? No, esta cancelación de expulsión tienes que estar en proceso de removimiento. Claro, porque es una orden de deportación. Exacto. So, lo que hace este proceso es que tienes que demostrar 10 años de presencia continua. Tienes que demostrar que tu familia sufriría, o los miembros que son americanos, sufrirían un dolor inexplicable. No es económico, ¿ok? Y te voy a dar un ejemplo. Durante COVID, tuve una clienta que la niña es alérgica a todo. El papá de la niña lo arrestaron aquí por crímenes de droga. So, él ya no cuenta, está fuera de la pantalla. La mamá, la niña era alérgica a las caretas, era alérgica a diferentes químicos con que limpiaban. So, esa mamá entraba a la escuela, la puso en escuela privada para que la niña solo estuviera expuesta a un grupo más pequeño de estudiantes. Ella misma limpiaba el área escolar, la sala donde su hija estaba, con los químicos naturales que ella usaba para que su hija pudiera ir a la escuela. Cuando fuimos a corte, presentamos un juicio excelente y habíamos hablado sobre todas estas cosas. La niña es asmática, teníamos testimonio de expertos que habló de la calidad de aire en su país, que no era bueno, que la niña no iba a poder estar bien si se iba a su país. Y la jueza le hizo una pregunta. Le dijo, ¿tu hija, cómo manejas las alergias de tu hija? Y la mamá explicó todo lo que ella hacía. Y la jueza dijo, ya he llegado a mi conclusión. Ella llegó a la conclusión de que sí, esta mamá se merecía cancelación, porque sin ella, esa niña no iba a sobrevivir. Claro. Eso es lo que estamos buscando. Durante COVID, muchos de las cancelaciones de expulsión las pudimos resolver sencillamente por el asma. Imagínate, era una pandemia que se transmitía, que era viral. So, todo eso nos ayudó con los casos de cancelación. Los niños que eran asmáticos, que tenían padres en expulsión, podíamos, aún con crímenes que ellos habían cometido, tenían la oportunidad de demostrar arrepentimiento,
de demostrar presencia continua, buen carácter moral, que aunque cometieron este error, eso no definía quiénes ellos eran. Entiendo. Y teníamos testigos que hablaban sobre el carácter moral, cartas que se entregaban sobre el carácter moral, personas, empleadores, personas de la iglesia, compañeros de trabajo, familiares, vecinos, que podían testificar que estas personas sí se merecían estar. Claro. Entonces, estas personas reciben la oportunidad de una tarjeta de residencia. Ok, eso ya justamente te iba a preguntar eso, pero cuando las personas empiezan este proceso de cancelación, de expulsión, ¿cómo es el proceso? Es decir, son una serie de audiencias, una serie de compilación de información y más o menos ¿cuánto puede tardar este tipo de procesos? Bueno, cuando calificas para cancelación de expulsión, tienes que tener 10 años de presencia legal antes de recibir el NTA. Ok. So, a la vez que te ponen en proceso de expulsión, tú vas a tu primera audiencia con un abogado, preferiblemente, y dices cuál va a ser tu alivio. Vas a poner una aplicación. Perdón, cuando dices tú que puedes ir a la audiencia preferiblemente a un abogado, ¿significa de que la persona podría ir sola a modo como pro se? Sí. Si la persona va pro se, la audiencia va de la manera siguiente. Todos entran, el juez entra, el traductor empieza a traducir, la jueza o el juez va a decir todos los derechos que tiene la persona, les va a dar la oportunidad de buscar un abogado, pero no les va a dar consejo legal. ¿Ok? So ella les va a dar una fecha, maybe 6 meses, maybe 1 año, para que ellos tengan la oportunidad de consultar con un abogado. La primera audiencia no es necesaria llevar un abogado. Uno puede ir sin un abogado. Para esas personas de bajos recursos que están asustados, deben de ir a su audiencia, no importa qué, aunque vayan solos. Pero la primera vez no les va a pasar nada. Sencillamente les van a dar sus derechos, les van a dar una aplicación de asilo y les van a decir, vengan con un abogado. Es decir que entonces, como estos procesos de migratorios son tan lentos, entonces es más recomendable que efectivamente la persona vaya inmediatamente hasta a su primera audiencia con un abogado justamente para adelantar el proceso, porque al fin y al cabo si les dicen, usted puede hacer el proceso solo, pero se les va a demorar. Entonces ya es más recomendable que vayan inmediatamente con un abogado. De hecho, yo diría que a la vez que cruzan la frontera, deben de consultar a un abogado, no un notario, no un preparador, un abogado. Y que hablen y vean y chequen las referencias de ese abogado. Porque a la vez que ustedes entran, ya están corriendo contra el tiempo. Claro. 1 año desde la fecha de entrada. Muchas veces la persona entró en la frontera, entraron en el 2021, tuvieron su primera corte en el 2024 y nunca pusieron una aplicación. Ya Claro. no califican. No, imposible. Ya no califican. Queda fuera de... Tienen que inmediatamente buscar un abogado, llenar la aplicación. La aplicación de asilo es gratis. Muchas personas dicen, yo fui a un preparador o un notario porque era más barato. Pero lo que te va a costar después desenredar lo que ese preparador hizo, te va a costar el doble. Claro, y eso quiero pegar este tema de la aplicación de asilo, pero antes quiero concluir el tema del proceso de la cancelación de expulsión, porque estabas comentando de que efectivamente ya empieza el proceso, empiezan a poner la fecha de la audiencia. Obviamente ya los abogados se reúnen con la persona, les piden toda la documentación, toda la historia y demás, pero ¿cuántas audiencias como tal son? Bueno, eso depende de varias cosas. 1, depende del calendario del juez. Okay. 2, depende de cuán preparado estuvo tu abogado. Y 3, a qué etapa buscas un abogado, ¿verdad? Hay consultas, hay individuos que entran y van a sus primeras 3 cortes y cuando ya la jueza le dice, mira, si no vienes con un abogado, te cierro el caso. Ahí es donde van un abogado. O sea que los jueces pueden llegar a tener hasta 3 oportunidades para con las personas. Sí, generalmente no toman decisiones tan rápidas los jueces. Yo he tenido audiencias, a veces 5 audiencias máster preliminares con un cliente. Ahora están tratando de avanzar las cortes, ahora se ve mucho menos. Pero ahora típicamente yo tengo una audiencia y después mi audiencia final. O sea que los fiscales de alguna manera cuando el Estado o el gobierno coloca a los fiscales y ya los fiscales siempre van a querer de alguna manera sacar a las personas. Sí. Pero entonces se tenía convencido de que los jueces tomaban decisiones en 1 o 2 audiencias. No, en las audiencias preliminares
no va a pasar, no se presenta evidencia, no hay testimonio, es una audiencia preliminar, es ¿qué hiciste? ¿Ya pusiste la aplicación? Ok, te doy hasta tal fecha, pon la aplicación, cuando regreses quiero saber que está la aplicación puesta. Perfecto. Ok. Perfecto. Y eso es una conveniencia al cliente, porque el respondiente cuando va a corte, si ellos no tienen su aplicación, ese día el juez les va a parar el reloj del permiso de empleo. ¿Qué significa cuando se les para el reloj? Cuando uno pone una aplicación de asilo, tiene 150 días que corra ese reloj para entonces poder aplicar para su permiso de empleo. Muchas personas piensan que eso es instantáneo, eso no es cierto. Tienen que poner la aplicación de asilo. Si usted entra por la frontera y ya el viernes puso su aplicación, pues ya empieza a contar esos 6 meses, ¿verdad? Y ya están bien. Pero cuando usted va a corte y no tiene esa aplicación puesta y la jueza ve que no está puesta, entonces el juez te va a parar el reloj. Y a veces, si no tienes una audiencia después de eso, nunca se corrige el reloj. Nunca se corrige el reloj. De manera que llegan a su última audiencia, llevan en el país 6 años y nunca pudieron sacar un permiso de empleo. Wow. Y mucha gente no sabe eso. ¿Y cómo se hace entonces para remediar? Coger un abogado, porque un abogado que entienda cómo trabaja el reloj no te va a posponer el caso, va a inmediatamente poner la aplicación y y va a pedir otra audiencia para corregir el reloj. Claro. Porque al final de la corte los jueces te dan un código y ese código determina si te paran el reloj o no. Si llevas un abogado, el abogado va a pedir ese código, o debe de pedir ese código, para asegurarse de que ese reloj se corrigió y que ahora, como ya está todo arreglado, esa persona puede proceder con su proceso de obtener un permiso de empleo. Claro, abogada, has mencionado en varias oportunidades que esto efectivamente se convierte en un caso de asilo. Para entender un poco mejor, si es que lo estoy interpretando de una manera correcta, es que cuando en efecto ya se hace una cancelación de expulsión de aquellas personas que han estado acá, inmediatamente entonces les da el privilegio de empezar el caso de asilo. Son dos cosas diferentes, son dos alivios diferentes, ¿verdad? ¿Cuáles son los alivios? Esa es la palabra. Asilo es el alivio primordial para las personas que cruzan la frontera. Cancelación de expulsión es más para las personas que ya han hecho una vida aquí, que ahora, por ejemplo, en 6 meses, cuando empiecen estas redadas a full, van a arrestar a personas que han estado aquí 10, 15 años. Esas personas califican para cancelación de expulsión. Ok, y cuando aplican efectivamente la cancelación de expulsión, ¿cuál es el alivio y cuál es el proceso que empezarían? ¿Y a dónde lo llevaría? Están en corte. Lo más probable los van a detener. Primero hay que hacer una fianza, sacarlos del centro de detención para que peleen su caso fuera de la corte de detención. Cuando vienen a su corte donde viven, el abogado tiene que poner una aplicación de cancelación de expulsión. Tienen que demostrar, como te dije, complicaciones extremas con la familia, tienen que demostrar presencia física continua por 10 años, tienen que demostrar buen carácter moral y tienen que demostrar arrepentimiento. Correcto. ¿Okay? Cuando se entrega toda esa evidencia, se entrega la aplicación, se va entregando la evidencia, tienen la oportunidad de sacar un permiso de empleo y en la audiencia eso se va a pelear. Right? Toda esa evidencia se presenta y es un juicio completo en corte.